¿Es México un tercer país seguro? Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos, amigos. Te preguntarás, ¿y qué detonó la actual crisis migratoria que sucede entre México y Estados Unidos? Y también te preguntarás si será justificada la posición del vecino país del norte. Para aclarar dudas, te diré que el día miércoles 5 de junio de 2019, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que tan solo en ese mes, en el mes de mayo de 2019, Estados Unidos detuvo a 144,000 personas, lo que constituye la cifra más alta en la historia desde que, ojo, México y Estados Unidos comparten una frontera. Lo que Washington en estos momentos considera, en el momento en el que hizo el pronunciamiento el secretario de Estado Mike Pompeo el 5 de junio de 2019, Washington consideró como un número sin precedentes en los últimos años, cuya tendencia no puede ni debe continuar. Si atendemos a tales cifras dadas por Estados Unidos, si consideramos que estas son reales y si efectivamente se detuvieron a 144,000 personas en tan solo un mes, ciertamente nos encontramos frente a una crisis que en verdad exige una solución. Aquí la pregunta es, ¿qué tan fácil o qué tan difícil puede ser resolver esta situación de tan elevado número de personas migrantes? Que hay que reconocer, la mayoría, todas estas personas de las que hablan que intentaron cruzar a Estados Unidos, esos 144,000 durante el mes de mayo, todas esas personas no quieren quedarse en México. Todas ellas quieren ingresar a Estados Unidos y hay que ser conscientes que no respetan, no valoran, no agradecen y no quieren a México. Entonces, ¿por qué México debería ayudar a esas personas que tanto se incomodan con nuestro país? Aquí el punto es lo que debemos considerar respecto a esta situación es que primero hay que partir del hecho de que México como nación, nuestra geografía mexicana como país, cuenta con una extensión territorial de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Somos uno de los pocos países con tales extensiones en el mundo. Somos uno de los países más grandes en extensión territorial del mundo. Esto es, México tiene una extensión de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y extensas fronteras, que es en lo que hay que poner atención, en las fronteras terrestres que tiene México actualmente. Compartimos una frontera con Estados Unidos de 3,169 kilómetros, la cual, con toda su Border Patrol, con todo el interés y la intención que pone su actual, su anterior y su futuro presidente, tratan ellos de vigilar. Incluso ese es el argumento para la pretensión de construir un muro fronterizo. Ellos no han podido históricamente vigilar bien su frontera. Son 3,169 kilómetros que compartimos con Estados Unidos. También tenemos una frontera sur donde compartimos 956 kilómetros con Guatemala y 278 kilómetros con Belice. Es decir, tenemos una frontera terrestre combinada con tres naciones, Estados Unidos, Guatemala y Belice, de una extensión de 4,403 kilómetros de fronteras terrestres, lo cual, con el número de efectivos de la Guardia Nacional, hace casi imposible poder vigilar de manera total y efectiva tal cantidad de extensión de terreno, que incluye espesos bosques, selvas húmedas, ríos, desierto y diferentes
aspectos geográficos que impiden y dificultan esa efectiva y eficaz vigilancia. Y eso solo si hablamos de estos 4.403 kilómetros de fronteras terrestres. Nos falta considerar los litorales mexicanos que abarcan una extensión, ojo, de 11.122 kilómetros. Es decir, México tiene una frontera combinada de 15.525 kilómetros lineales entre fronteras marítimas y terrestres. Sé que los litorales no es una frontera con otra nación, es una frontera con aguas internacionales. Ahora bien, México es un país muy difícil de vigilar por lo que les he comentado, por esa extensa frontera terrestre, 4.403 kilómetros aproximados, y esos 11.122 kilómetros de litorales, y aún nos falta considerar cientos de islas y atolones que integran y forman parte del territorio mexicano. Así que, con todas esas cuestiones a considerar, se hace muy difícil una efectiva vigilancia, y tomemos de ejemplo a Estados Unidos, que históricamente tampoco han podido vigilar los 3.169 kilómetros que compartimos de frontera con ellos. Con toda su tecnología, sus satélites, sus aviones robóticos, sus drones, con todo el empeño que ponen, ellos no pueden vigilar al 100% su frontera, por lo cual no nos pueden pedir en reciprocidad a México que haga lo propio en la frontera sur, cuando México carece de los medios con los que ellos cuentan. México no tiene la misma tecnología ni las mismas posibilidades. Ciertamente debe ponerse, como se dice aquí en México, hay que ponerse las pilas y vigilar mejor la frontera sur. Ahora bien, ante un justificado aumento de los flujos migratorios y de las incesantes y constantes caravanas migrantes que actualmente, anteriormente y tal vez sigan ocurriendo en el futuro próximo, caravanas que parten de toda Centroamérica y que ahora incluyen a miles, porque tampoco se comenta, incluye a miles de cubanos, miles de africanos y personas ya de diferentes países del mundo. Por lo cual es lógico pensar que Estados Unidos, ante las cifras que está presentando su secretario de Estado el 5 de junio de 2019, es lógico que reaccionen a esta situación. Y también te diré que la mayoría de los mexicanos nunca nos imaginamos, ni nuestras autoridades, ni el país en su conjunto, la totalidad de la población, nunca nos imaginamos que se presionaría a México para que México ordenara esos flujos migratorios por medio de la posibilidad condicionada de imponer aranceles a México. Te hablo de condicionada porque si no lo hace México, si no pone atención a esos flujos migratorios, se aplicarán sí o sí determinados aranceles. La tasa del arancel que aplicarían a México es a capricho del inquilino de la Casa Blanca, puede ser cualquiera. Si hoy nos dijo 5, mañana puede decirnos 3, 2, 20, lo que se le ocurra, porque no hay nada que obligue a cumplir un determinado precepto de tasa. Nada obliga a establecer un porcentaje determinado. Eso es simplemente a capricho del inquilino en turno de la Casa Blanca. Aquí, ciertamente, la contundente posibilidad de que se aplicara un oneroso arancel sobre las exportaciones mexicanas hizo reaccionar a México, ya que estaremos todos de acuerdo, todos los mexicanos, que no está bien que miles y miles de personas ingresen a nuestro país sin papeles y, como dice la sabiduría popular mexicana, ingresen como Pedro por su casa, lo cual no debe ocurrir. Lo claro y lo real es que aún sin que lo pidiese Estados Unidos, aún sin esa presión de los pretendidos aranceles, México ya se estaba tardando en reaccionar ante estas caravanas, y a opinión de algunos expertos, México lo estaba haciendo rotundamente mal. Ahora bien, retornando a la pregunta sobre lo que es un tercer país seguro, les comentaré que un tercer país seguro
es quien recibe de manera temporal a solicitantes de asilo de otro país y que no está en peligro su seguridad en el lugar donde se les brinde el asilo. Es decir, si estas personas solicitan asilo a Estados Unidos, por esperar la resolución que se resuelva su petición en México, si eso no pone en riesgo su seguridad e integridad física y corporal. Ahora bien, la idea y el concepto de un tercer país seguro consiste en que cuando las personas solicitan asilo a Estados Unidos, estas personas, independientemente de si son muchas o de si son pocas, el número no importa. Lo que importa es que el país que queda establecido como tercer país seguro, en este caso posiblemente México, albergará en condiciones de respeto a los derechos humanos a un número indeterminado de personas, sean muchas o pocas, donde deberá instalar albergues y condiciones, ojo, que garanticen una vida digna a las personas que esperan la respuesta de su solicitud de asilo a Estados Unidos. Estas personas migrantes que están a la espera de que el país destino deseado les resuelva, que en este caso es Estados Unidos. Les informo, se acepta o no su petición de recibirlos como inmigrantes a Estados Unidos, lo que nos debe importar es, ojo, lo clave, cuánto tiempo tardaría el país deseado, en este caso Estados Unidos, ellos quieren ingresar a Estados Unidos, en cuánto tiempo se compromete Estados Unidos a resolverles su petición de asilo, en cuánto tiempo. Esos tiempos deberían negociarse entre México y Estados Unidos, porque México no puede brindar albergue indefinidamente y no se puede que con los ingresos del erario público, con el dinero de todos los mexicanos, con lo que pagamos de impuestos los mexicanos, se mantenga a personas que ni siquiera son ciudadanos mexicanos de manera indefinida y eterna en albergues caros y onerosos. Sabemos que el gobierno es muy dispendioso, el gobierno mexicano, entonces esos albergues elevarán un costo y al rato la comida en dicho albergue será un costo mayor que si los mandáramos a comer a un restaurante 5 estrellas. Así es de caro el gobierno mexicano. Póngase de ejemplo, solo por poner un ejemplo, la educación pública en México, donde el costo por alumno es el más alto del mundo y el más ineficiente. Aquí vamos a tener el costo por inmigrante más alto del mundo y el más ineficiente, porque va a haber quejas y van a decir que no están en condiciones de dignidad humana, porque siempre el gobierno mexicano busca la manera de tirar el dinero y es muy dispendioso. Entonces debe evitarse la intervención del gobierno en gastos, porque siempre se va a despilfarrar, siempre va a haber un barril sin fondo. Y aquí lo que no se desea es que se establezca un barril sin fondo migratorio, donde se pueda gastar y gastar y gastar y gastar en la supuesta atención a migrantes, en aviones, como ya se está dando el caso. Ni siquiera un ciudadano común mexicano trabajador puede pagar boletos de avión, y ahora el gobierno los va a mandar en avión 5 estrellas. Los está mandando porque ya salieron el primer avión a Honduras, que sucedió el día 11 de junio de 2019, y ha sucedido porque no es la primera vez. Desde enero de 2019 se han estado mandando aviones, incluso se mandó un avión a Cuba. ¿Por qué México tiene que gastar dinero público en mandarlos en avión? ¿Por qué no los manda en un barco carguero? O sea, ellos se vinieron, pues también mándenlos en un barco carguero, mándenlos el tren, ni siquiera en autobús, mándenlos el tren. O sea, no estoy hablando de maltratar a las personas, pero también ellos se someten a un riesgo al ingresar a un país de manera ilegal. Son ilegales en la geografía mexicana. No debemos brindarles todas las comodidades que ni siquiera los mexicanos cuentan con ellas. Ni siquiera a un mexicano común el gobierno le paga los boletos de avión. Yo te preguntaré, ¿a ti te ha pagado el gobierno los boletos de avión? Entonces, ¿por qué a ellos sí les pagan un boleto de avión desde la frontera norte de México, Tijuana, por mencionar un ejemplo, hasta Honduras, hasta Guatemala? O sea, son vuelos internacionales muy caros. ¿A qué mexicano te ha pagado el boleto de avión el gobierno? Ahora, cuando tienes necesidad, te regala comida el gobierno, te da ropa, te da albergues, te presta toda esa atención de manera gratuita. Esto es, lo que no se brinda a los mexicanos no se puede brindar a los extranjeros. Ahora,
en atención a los derechos humanos y a la buena convivencia entre naciones, entre países y en respecto a la dignidad humana, está bien el establecimiento de los albergues, está bien que se les brinde atención y que se les den alimentos. Aquí lo que hay que cuidar es que no se disparen esos gastos, porque sabemos que el gobierno es dispendioso, el gobierno tira el dinero, nunca hay dinero que le alcance al gobierno. Aquí habría que ver que no preparen comida, mejor que les den comida ya preparada, que varias empresas coticen alimentos ya preparados, que no haya personal, que la misma empresa los distribuya, evitando que contrate el gobierno cientos y cientos de trabajadores mexicanos que atiendan a dichos albergues, que al rato hagan sindicatos, al rato tengan prestaciones onerosas, como ha ocurrido y seguirá ocurriendo en toda la burocracia mexicana, que es el mayor lastre lo constituye esa burocracia, esos sindicatos, porque no tienen democracia sindical, y eso constituye el mayor gasto. De hecho, la mayor afectación actual a Pemex, solo por poner un ejemplo, es su sindicato. Las pensiones que se deben, el pasivo de pensiones de Pemex es gigantesco. Entonces hay que atender el pasivo de las pensiones de Pemex y hay que quitar todos esos sistemas exclusivos para el ejército, exclusivos para Pemex, exclusivos para la Comisión Federal. Tienen sistemas de seguridad paralelos al Seguro Social y al ISSSTE. Al grueso de la población nos mandan al Seguro Popular. Sin embargo, ellos tienen seguros exclusivos para ellos. El ejército tiene bancos del ejército, hospitales del ejército, escuelas del ejército, todo tienen una infraestructura paralela exclusiva para ellos de 5 estrellas. También las demás empresas paraestatales, como son la CFE, Petróleos Mexicanos y un sinnúmero de otras entidades y organismos públicos, lo cual implica un gasto y un despilfarro innecesario. Lo que no debe ocurrir, todo eso fue a manera de ejemplo, en el caso de la crisis migratoria. El vigilar la frontera norte y la frontera sur, los 4.404 kilómetros aproximados compartidos entre la frontera que tenemos con Estados Unidos, con Guatemala y con Belice, no debe establecerse como un pretexto para contratar cientos y cientos de trabajadores mexicanos con elevados sueldos que engruesen el gasto público. Debe ver de qué manera se eficientiza el poder ayudar a estas personas, pero sin que sea una carga tan onerosa para el erario mexicano. Hay que cuidar la dignidad de los derechos humanos, pero tampoco gastar de más. Hay que ser muy cuidadosos en el gasto público orientado hacia la solución de la presente crisis migratoria. Aquí la cuestión clave es el dinero disponible y los recursos de infraestructura. Es decir, esa infraestructura lleva tiempo en construirse y con una pretendida evaluación que sucedería cada 45 días, los primeros 45 no sabemos cuántas veces se repita más, a México de parte de Estados Unidos, so pena de imponer los aranceles pretendidos, nos lleva a una cuerda floja y a un absurdo de diplomacia entre naciones, donde una parte pide y la otra está obligada a dar y a ceder, en todo sin reciprocidad ni compromiso compartido. Aquí lo clave es en cuánto tiempo les va a resolver el asilo a Estados Unidos, que debe comprometerse Estados Unidos a determinar una fecha, un tiempo, un número de horas en que va a resolver cada solicitud, y México también poner un límite en el albergue a estas personas y la manera más económica para repatriar a estas personas, bajar costos en la repatriación. Si es necesario enviarlos en barcos cargueros, hay que enviarlos. Si es necesario enviarlos en tren, hay que enviarlos en tren y no fletar aviones costosísimos para ese fin. Hablo que se deben cuidar la dignidad de los derechos humanos, pero también la economía del erario público mexicano. Es decir, una parte lleva todas las de ganar y la otra todas las de perder, lo que no debe ser así. Debe haber un equilibrio mayor en la posibilidad de diálogo y de negociación. Ante esta situación, la aconsejable ciertamente sí es negociar, pero México debe ser aún más perspicaz a la hora de tratar con el vecino del norte y reservarse siempre un as bajo la manga. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.